Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio, Buscuenti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rosario Salas en su segmento Comunicados con él. Así que, Rosario, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias de aquí en un nuevo día, una nueva oportunidad que nos da Dios, ¿verdad? De dar gracias y de estar listos para la buena batalla que libramos cada día con Dios y pues agradeciendo esta oportunidad que tenemos en la radio, ¿verdad? De expresarnos y de mandar ese mensaje que Dios tiene en nuestros corazones para compartirlo con ustedes. Claro Ujú. que sí, Rosario. Bueno, gracias por estar con Sí, nosotros en este 2025. Bueno, iniciamos con el tema, sí. entonces. Sí, reiniciamos, ¿verdad? Vamos a empezar este año con un tema. Entonces, el de hoy es dar la vida por las ovejas. Entonces, pues este tema, porque efectivamente, ¿verdad? Iniciando un año, queremos saber qué es lo que, por dónde caminar, cómo ir, en qué camino, transitar. Y pues sabemos que tenemos un pastor, ¿no? Y ese pastor es Jesús. Jesús en nuestras vidas nos guía, nos lleva. Entonces, por eso quise dar este mensaje en este día, porque sé lo importante que es seguir, ¿verdad? Un camino allanado que Dios ha abierto para nosotros y que por medio de su preciosa sangre, pues ahí vamos con Él, ¿verdad? En ese favor, en esa salvación, Él nos redimió, Él nos ama y bueno, todo esto. Entonces, saber eso, pues abre un gran abanico de posibilidades de bendiciones para que nosotros avancemos por ahí. Y por eso el tema de dar la vida por las ovejas, porque nosotros seguimos a Jesús y cada día, cada año, cada temporada, cada momento, pues es importante por eso, ¿no? Seguir a ese pastor, a nuestro pastor que es Jesucristo y Dios, ¿verdad? Con nosotros. Y pues entonces ahí está. Entonces ahí vamos a empezar a leer Juan 10:27 en la traducción del lenguaje actual. Vamos a ver qué dice. Dice, mis seguidores me conocen. Y nosotros como hijos de Dios le conocemos porque tenemos esa inquietud de buscarle, de leerlo en las escrituras, de buscar en cuando nos congregamos, cuando oramos, cuando bendecimos a otros, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros, como hijos de Dios, somos esos seguidores. Y dice, mis seguidores me conocen ahí en Juan 10:27, y yo también los conozco a ellos. Son como las ovejas que reconocen la voz de su pastor, y él las conoce a ellas, mis seguidores me obedecen, ¿no? Entonces, pues esto es acerca de Juan 10:27, es un versículo profundo y profundamente reconfortante que nos muestra la relación íntima entre Jesús y nosotros, ¿sí? Entre Jesús y nosotros como sus seguidores. Y bueno, el versículo dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y mis ovejas oyen mi voz, ¿verdad? Y les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las va a arrebatar de mi mano. Entonces, pues ahí estamos, ¿verdad? En ese entendimiento de que somos esas ovejas, ¿verdad? Amadas por Dios y que en este año o en este mes que iniciamos ya el año 2025, pues nosotros seguimos en esas manos, en las manos de Dios, ¿verdad? Seguimos ahí, ¿verdad? Sabiendo que tenemos vida eterna y dice, y no perecerán jamás, o no pereceremos, ¿verdad? O sea, vida eterna por eso. Ni nadie dice las arrebatará de mi mano. Entonces podemos estar tranquilos, seguros, confiados, amados, ¿verdad? Sostenidos, levantados, animados, fortalecidos, ¿verdad? Dice, mi Padre me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre y yo somos uno, ¿no? Entonces, para entender el significado entonces completo de este versículo, pues es necesario considerar el verdadero contexto, ¿verdad?, del Evangelio de Juan. Entonces, pues esto es lo que vamos a estar viendo en esta mañana, donde Dios nos habla, donde Dios se muestra y donde podemos saber que a Él seguimos, a Él lo seguimos, ¿verdad? Y no vamos a caer ni vamos a tener problemas, ¿verdad? Si estamos con nuestro pastor.
Y si caemos o si nos atoramos o si nos detenemos como ovejas, ¿verdad? En alguna resquicio, en alguna roca, nos pegamos, lo que sea, Él viene y nos rescata. Entonces, esto es para nosotros, como es con esta analogía, ¿verdad? Una bendición saber que Dios está pues atento a nuestras necesidades, atento a lo que necesitamos, de donde debemos salir, de donde debemos ser rescatados, ¿verdad? De a lo mejor un mal paso la ovejita da cuando va en ese camino, en ese pastito caminando, se tropieza, lo que sea, pero Dios sabe, ¿no? Y la empuja, el pastor va empujando, le va llamando, le va hablando y ella va entendiendo, ¿verdad? Entonces eso es para nosotros también, es algo muy muy pedagógico de parte de Dios, ¿verdad? De decirnos, somos esas ovejas, ¿verdad? Que vamos ahí atrás de él, escuchando su voz. Entonces, el Evangelio de Juan, ahí Jesús a menudo usa ese lenguaje con parábolas, ¿verdad? Para transmitir verdades espirituales, que son muy buenas para nuestra vida, para entender, ¿verdad? Para imaginarnos en ese caminar con Él. Y una de las parábolas más conmovedoras que tenemos, que se emplea, es esta del pastor y sus ovejas, ¿sí? Esta parábola, esta analogía, ¿verdad? Eh, que nos ilustra y que nos da así, una enseñanza pedagógica, ¿no? En cierta manera de cómo Dios nos ve y cómo nosotros nos tenemos que ver ante Él, ¿no? Entonces, esta imagen habría sido muy familiar para su audiencia en el tiempo que está explicando esto, ¿verdad? Es ya que el pastoreo era una ocupación como pues, en todo Israel, ¿no? Una ocupación muy importante en el antiguo Israel. Y la relación pastor-oveja está llena de implicaciones de cuidado, guía, confianza, ¿sí? Esta relación de pastor oveja, bueno, pues implica pues mucho cuidado, mucha guía, mucho amor, ¿verdad? Hacia la oveja y de la oveja hacia su pastor. Esa guía, esa confianza. Entonces, pues a eso podemos ver, ¿no? En esta mañana, ¿verdad? Podemos ponerlo en nuestro corazón y decir, sí, así es, el Señor me está guiando, el Señor me está fortaleciendo, el Señor está hablando a mi vida, el Señor está dando sabiduría, el Señor está dando entendimiento para este tema, para este otro, para llevar a otros a su conocimiento también. Y entonces la relación pastor-oveja pues está llena de implicaciones de cuidado, de guía y de confianza. Y ahí siguiendo leyendo ahí en Juan 10, dice Jesús se identifica a sí mismo como el buen pastor, así se identifica Jesús como ese buen pastor, ¿no? Esta declaración no es meramente una afirmación de su papel, sino también un cumplimiento de las profecías e imágenes del Antiguo Testamento. Ujú. Ujú. Entonces, el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Dice, la palabra para leerla, bueno, ya leímos un poquito, dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, más el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, ¿no? O sea, el que no es el pastor va a huir y dicen, a mí no me interesa, yo me salvo, ¿verdad? Porque aunque estas pobres se queden ahí, yo salgo adelante como sea, ¿no? Porque no es el pastor, porque dice es el que las cuida por dinero, el asalariado, y que no es el pastor de quien son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa, ¿sí? Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Dice Jesús, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Entonces, pues si nosotros nos vemos como esas ovejas, como y vemos a Jesús como ese pastor, ¿cómo nos podemos sentir, verdad? Dice, yo conozco, dice, pongo mi vida por las ovejas. Entonces, ahí nosotros debemos de estar confiados, ¿verdad? Que ese pastor está dando su vida por nosotros, la dio. De hecho,
se despojó de todo, ¿verdad? Vino a este mundo y entregó su vida por nosotros. Entonces, así dice, como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, yo pongo mi vida por las ovejas. Y esto nos hace estar alegres, estar confiados, estar en este nuevo año, sabiendo que tenemos a ese gran pastor, ¿verdad? Que nos ama y que da su vida por nosotros. Entonces, pues por eso el tema de hoy, ¿verdad? Es a dar la vida por las ovejas, es sentirnos abrazados, sentirnos con todo de parte de Dios para que nosotros nos podamos desarrollar en este mundo y podamos ir a más y podamos sentirnos confiados en los brazos y en las manos y en el corazón de Dios. Entonces, y en el Salmo 23 comienza con el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y eso es lo que nosotros tenemos que creer por ahí, caminar, ¿verdad? En este tiempo, en estos días, en este año, en estos meses, en todo lo que nos hemos propuesto, los planes, los proyectos, los sueños, las profecías, todo lo que Dios nos da, ¿verdad? Todos esos recursos que tenemos, toda la provisión que tenemos para, de parte de Dios para ponerla, ¿verdad?, al frente y decir, esto es por donde Dios quiere llevarme como esa ovejita obediente, esa ovejita victoriosa, por ahí, ¿no? Entonces, esto es todas las promesas que Dios tenga para nosotros también, ¿verdad? Todo por eso este Salmo 23 nos levanta, nos anima, no solamente es para animarnos y fortalecernos cuando estamos mal, ¿verdad? Sino también para tenerlo en nuestro corazón, entenderlo, hacerlo carne y pensar que así, esto es ya para nosotros, ¿no? Entonces, dice, tú, Dios mío, eres mi pastor, contigo nada me falta. Dice este Salmo 23, me haces descansar en verdes pastos y calmar mi sed, me llevas a tranquilas aguas, me das nuevas fuerzas y me guías por el camino porque así eres tú, ¿no? Entonces, cuánta belleza, ¿verdad? Y todavía no acabo, apenas voy empezando el Salmo, ¿verdad? Y ya hay una gran riqueza para nuestra vida, una gran riqueza para nuestro propósito, para todo lo que quieras. Él me hace descansar en verdes pastos cuando estoy agotado, calma mi sed, me lleva a tranquilas aguas, me da fuerzas y me guía por el mejor camino porque así es Él. Sí, así eres tú, dice el Salmo, ¿no? Puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Y me guías por el buen camino y me llenas de confianza. Y aquí apenas voy en el versículo 4, sí, en el versículo 4, y entonces me guías por el buen camino y me llenas de confianza, que es la confianza que debemos tener, ¿verdad? Cada día, la confianza en la que vamos a andar, en la confianza en la que vamos a caminar por esos verdes pastos, por esos lugares que Dios nos lleva, ¿verdad? Entonces, creer esto, tener esto en mente y ser claros, ¿verdad? Con lo que Dios dice y entender lo que Dios dice, pues esto es una bendición que va a llenar nuestras vidas cada día y que está llenando ahora nuestras vidas, ¿verdad? Y si no habías oído este salmo o nunca habías escuchado el Salmo 23, pues este es un salmo que como cristianos nos aprendemos y la mayoría corre al Salmo 23 cuando hay alguna necesidad o tiene algún temor, alguna duda, alguna situación, ¿verdad? El Salmo 23, porque el Señor es mi pastor y nada me faltará, ¿no? Entonces así avanzamos, así creemos, así caminamos, así confiamos nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Leyendo su palabra, poniéndola en nuestro corazón y haciendo la carne. Y este salmo es muy importante, ¿no? Entonces, y más en este tema que estamos viendo el día de hoy, de dar la vida por las ovejas, ¿verdad? ¿Quién lo hace? Pues nuestro pastor, Jesucristo. Así es. Entonces, seguimos en el número 5 dice, en el 5 del Salmo 23 en verso 5 dice, aunque se enojen mis enemigos, tú me ofreces un banquete y me llenas de felicidad. Me das un trato especial. Estoy completamente seguro en ti, ¿no? Entonces, este es lo que podemos leer del Salmo 23, ¿verdad? Entonces, pues por ahí, en Ezequiel 34 también para seguir leyendo algo acerca de la palabra para este tiempo, dice perdón, Ezequiel 34 habla de Dios mismo pastoreando a su pueblo. Ahí Ezequiel 34 rescatándolos de falsos pastores que los han llevado por mal camino. Entonces, nuestro más seguro y más claro pastor que podemos nosotros seguir es a Dios mismo y a Jesucristo su Hijo, ¿verdad? Entonces,
nosotros por ahí avanzamos, por ahí sabemos que es el camino en el que debemos de andar, ¿sí? Habla aquí en Ezequiel también acerca de esto, ¿verdad? Él nos rescata de falsos pastores o de los que nos quieren confundir en el camino, de los que quieren llevarte por otra ruta que no es la que Dios quiere, ¿no? Entonces, rescatándonos de eso, ¿sí? Que nos lleva por buen camino. Y al llamarse a sí mismo el buen pastor, lo que Jesús está haciendo es, está alineando con las promesas divinas y afirmando su deidad, ¿sí? Al decir esto, que Él es el buen pastor, Jesús está alineándonos con esas promesas divinas y afirma su deidad, afirma que Él es Dios, afirma que Él es el que puede hacerlo, ¿verdad? Porque lo que Dios hace, lo que Jesús hace, lo hace porque escucha al Padre, porque sabe lo que el Padre quiere. Entonces, afirma su deidad al decirse el buen pastor. Cuando Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz, está enfatizando el reconocimiento y la capacidad de respuesta de sus seguidores. Entonces, está ahí viendo, ¿verdad? Esa capacidad de respuesta de sus seguidores. ¿Qué capacidad tenemos de escuchar algo y saber si viene de Dios o no viene de Dios? Como si la ovejita, el pastor le silba o le chifla para que vaya donde él está, ¿cómo sabe que es ese llamado, ese silbido, ese silbido de parte de Dios, ¿verdad? O sea, ¿cómo sabemos que Dios nos habla, que Dios te dice por ahí, no, te vas a caer, por ahí acá no, porque te puedes tropezar, este no es el camino, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios nos habla? Cuando Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz, entonces él enfatiza el reconocimiento y la capacidad de respuesta de nosotros como sus seguidores. Así como las ovejas están sintonizadas con la voz de su pastor, los creyentes están sintonizados con la voz de Jesús. Esta es la analogía, ¿verdad? Este es el punto de este tema, ¿verdad? Entonces, no, ahí nosotros tenemos que estar sintonizados con la voz de Jesús. Y como aquí en Comunicados con Él, quedó medio mochito ahí el nombre, pero es Comunicados con Él, aquí en este programa de que cada jueves vamos a estar aquí temprano con ustedes, ¿verdad? Todo esto de año, primeramente Dios. Entonces, aquí en Comunicados con Él, en este segmento, nos sintonizamos con nuestro pastor. Queremos que Él se comunique con nosotros, queremos comunicarnos nosotros con Él, ¿verdad? Los creyentes sintonizados con la voz de Jesús, ¿sí? Entonces, pues va a través de su palabra, ¿verdad? A través de lo que Él nos indica cuando escuchas una conferencia en la iglesia donde asistes, cuando lees alguna parte de la escritura, alguno de los libros de la escritura, y ves que lo que Dios está indicándote, cuando sabes en tu corazón lo que tienes que hacer, cuando sabes que tienes que amar, que tienes que respetar, que tienes que abrazar, que tienes que creer, que tienes que aumentar tu fe, todo esto, ¿verdad? El reconocimiento, o sea, nosotros como hijos de Dios, reconocer lo que Dios nos está pidiendo, reconocer su voz, si voy por este lado o hago esto, esta decisión o esta decisión, porque acuérdense que la vida del cristiano es una vida de decisiones todos los días, entonces decidimos por el bien y por lo bueno, por lo que Dios nos está indicando como ese pastor que él es, ¿verdad? Para regresar al tema, nosotros, escuchando la voz de Dios, podemos ser guiados. Ajá. Este reconocimiento no es meramente auditivo, sino espiritual. El reconocimiento es de reconocer, es la voz de Dios o es la voz del enemigo, o es la voz de mi abuelita, o es la voz de Dios, o es la voz de alguien que quiere sacar provecho de mi vida, o es la voz de Dios, o es la voz de quién, ¿no? Entonces, o del enemigo, ¿no? O sea, también, porque también entran, ¿no? Las dudas a veces si no sabemos de qué voz estamos escuchando. Y escuchamos tantas voces, ¿verdad? En este tiempo, en este siglo, de tantas cosas, de tanta comunicación que hay, que ya estamos confundiendo, ¿no? ¿Qué es lo que realmente Dios quisiera para mi vida o lo que quiere para mi vida? Entonces, el reconocimiento no es solo auditivo. Y como ya veíamos en sesiones pasadas en este segmento acerca de esa intuición, acerca de ese discernimiento,
pues esto también es parte de ese discernimiento, ¿verdad? El discernir dónde, quién me está hablando, qué me está diciendo Dios, qué quiere Dios para mí, como mi buen pastor, ¿verdad? Entonces, el reconocimiento, recordemos que no es meramente auditivo, sino espiritual. Significa una conciencia y una comprensión interna que proviene de una relación con Él, de una comunicación con Él, ¿sí? Entonces, en Juan 10:4 Jesús explica que las ovejas siguen al pastor porque conocen su voz. Este conocimiento es íntimo y personal, forjado a través del tiempo pasado en la presencia del pastor. Uh-huh. Desde lo que pasemos con Dios, el tiempo que pasemos con Dios, ¿verdad? Con Él, es porque estamos en su presencia, ¿verdad? Ahí se forja, ¿verdad? Ese conocimiento íntimo y personal. Y ahí nosotros podemos seguir adelante siguiendo su voz, siguiendo su llamado, su silbido, el silbido a lo mejor hasta apacible, que habla la Biblia, ¿verdad? De un silbido apacible. Ahí, aún cuando estás en tu lugar íntimo con Dios, en tu recámara, en tu cuarto donde prefieres tener ese tiempo con Dios, ¿qué te está diciendo Dios? ¿Cómo está hablando a tu vida? ¿Cómo viene ese silbido apacible o ese silbido de parte de Dios para moverte a lo que sabes que tienes que hacer, ¿no? Lo que sabes que Dios te está indicando. Y en términos bíblicos, conocer a alguien a menudo implica un conocimiento profundo, personal y relacional. Entonces, conocemos a Dios como nuestro pastor, sabemos que Él es el que nos guía y vamos, ¿verdad? Buscando lo que Él nos dice, escuchando su voz, ¿verdad? Estamos así como, no sé si han visto las ovejitas, ¿verdad? Cuando escuchan al pastor, ¿verdad? Vienen todas o se van todas o todas corren para el mismo lado, todas se meten al redil o así, ¿no? Y están ahí escuchando y conociéndolo, lo que está indicando, qué indicación les está dando. Y por ahí van, ¿verdad? Es muy emocionante o importante, ¿verdad? Ver estas escenas donde las ovejas se mueven todas en grupo, ¿verdad? Y sale una por allá que se va solita y regresa, ¿verdad? Y se viene con todas las demás. Viene y ya se meten todas al redil o al lugar donde ya las van a guardar ahí. Y es muy importante, ¿verdad? Conocer a alguien a menudo implica un conocimiento profundo, personal y relacional. Entonces nosotros conocemos a Dios y sabemos, ¿verdad? En qué momento meternos a donde está Él hablándonos, a donde está Él guardándonos, a donde Él quiere llevarnos para que tengamos esa vida abundante, esa vida llena de bendición. Y nosotros seguimos ese camino, ¿no? Entonces va más allá de un mero conocimiento superficial a una comprensión y conexión profunda. Cuando Jesús dice que conoce a sus ovejas, significa que entiende sus necesidades, sus miedos y deseos, ¿sí? Cuando esto pasa, ¿no? Él está íntimamente consciente de sus circunstancias, ¿sí? Y está comprometido con su bienestar. Entonces, así es un pastor, ¿verdad? Está consciente de sus circunstancias y está comprometido con el bienestar de las ovejas, ¿sí? Entonces, pues esto es lo que podemos ver de un muy buen ejemplo de un pastor, ¿verdad? Entonces, la parte final del versículo, y me siguen, o sea, yo las conozco y ellas me siguen, habla de la respuesta de las ovejas a la voz del pastor, ¿sí? Entonces, seguir a Jesús es un acto de confianza y obediencia. Seguir a Jesús es un acto que está en nuestro corazón seguirlo porque sabemos, ¿verdad?, cómo nos cuida, cómo nos ama, cómo nos da, cómo nos provee, cómo nos llena todo esto, ¿no? Entonces, si tú sigues a Jesús, no vas a estar solo, no vas a estar angustiado, no vas a estar, bueno, si te llegaras a lastimar o te llegaran a lastimar, Él te va a curar, va a vendar tus heridas, va a sanar tus heridas, va a sanar tus dolores, tus dolencias, tus enfermedades, ¿no? Entonces, como buen pastor, él venda, ¿verdad? A la que está quebrada, a la que está lastimada, ¿verdad? Como buen pastor, él ama, él abraza, él carga, él sostiene. Entonces, seguir a Jesús es un acto de confianza,
de obediencia y de experiencia, porque tú lo vas a experimentar personalmente. Al seguir a Jesús te vas a dar cuenta cómo te vas a sentir amado, cómo te vas a sentir fortalecido, abrazado, ¿sí? Y bueno, entonces todo esto es un acto de confianza y de obediencia. Significa alinearnos, ¿verdad? O alinear nuestra vida mm, mm, a sus enseñanzas y a su guía, ¿sí? Entonces, esto es muy bueno, ¿no? Saberlo y estamos hablando del Salmo 23 y estamos hablando de dar la vida por las ovejas, de que Él es el pastor, ¿verdad? Y todo esto pues es una riqueza espiritual para nosotros. Este seguimiento no es una actividad pasiva, sino un compromiso activo y continuo de caminar en sus caminos. Ajá. Implica una disposición a ser guiado, ¿sí? O sea, déjate guiar por Dios. O sea, no vas a perder nada, al contrario, vas a ganar todo. Si tú te dejas guiar por Dios, si tú te dejas abrazar por Dios, si tú dejas que Él sea tu mejor consejero, tu mejor consejero, Dios fuerte, Padre eterno, todo esto, ¿verdad? Que es Él, implica una disposición a ser guiado, incluso cuando el camino es incierto o desafiante. Entonces, dejemos nuestra vida en sus manos, dejemos nuestra vida en las manos de Dios y ahí vamos a descansar, ¿verdad? Porque Él nos lleva y además nos lleva a los mejores pastos, a los mejores lugares donde podemos descansar, ¿sí? Los espacios donde podemos estar con Él. El contexto más amplio de Juan 10 revela más sobre la naturaleza de este seguimiento. Sí, entonces en los versículos 28 y 29 Jesús asegura a sus seguidores su seguridad en Él. Yo os doy la vida eterna y nunca perecerán, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Sí? Entonces, pues esto que leemos, decimos, pues estamos en sus manos y nadie nos arrebata. Somos seres eternos en las manos de Dios y nadie nos va a sacar de sus manos. Nadie. Ajá, aunque te digan, es que porque no estás aquí o no estás acá, no eres, o no estás, o no perteneces, o ya no sé qué, ¿verdad? Dice que nadie las va a arrebatar de la mano de Dios. Entonces, nadie, o sea, tú estás con Dios y si estás con Dios, eres de Dios y eres de Dios eternamente. Nadie te puede arrebatar de la mano de tu Padre celestial. Esta promesa de seguridad eterna subraya la confiabilidad del buen pastor. Sus ovejas pueden seguirlo con confianza, sabiendo que Él les va a proteger y Él les va a preservar. O sea, los va a tener guardados y sostenidos en sus manos, ¿no? Entonces, seguir esa voz del pastor, seguir la voz de Dios y seguir lo que Él nos indica, nos lleva, ¿verdad?, a tener esa protección y nos va a preservar. Además, la relación pastor-oveja se caracteriza por el sacrificio. Ajá, ahí en Juan 10:11 dice Jesús, ahí declarando, el buen pastor da la vida por las ovejas. Este amor sacrificial es la demostración última de su compromiso con sus seguidores, ¿sí? Entonces, es un amor que llega a los extremos para asegurar para asegurar, ¿verdad?, su bienestar. Y este aspecto sacrificial se cumple en la crucifixión de Jesús, donde Él da su vida por la salvación de la humanidad, de cada uno de nosotros. El conocimiento de la voz de Jesús es el conocimiento íntimo de que él tiene de sus seguidores y su compromiso de seguirlo son todos los aspectos de la vida abundante que Él promete en Juan 10:10, donde dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta vida abundante no se trata meramente de bendiciones materiales, sino de un cumplimiento espiritual profundo que proviene de una relación con el buen pastor. Entonces, esta parábola del buen pastor y las ovejas también habla del aspecto comunitario de la fe cristiana. Las ovejas son parte de un rebaño y su bienestar a menudo está ligado a su relación tanto con el pastor como con las ovejas. Y bueno, pues esto es en lo que podemos hablar acerca de cómo somos esas ovejitas, ¿verdad? Como Dios
podemos tener esa relación íntima y personal entre Jesús y nosotros como sus seguidores y caracterizado por el reconocimiento, el conocimiento y la obediencia a Dios. Pues muchas gracias. Este es el tema del día de hoy. Que sea una bendición para sus vidas, ¿verdad? El saber que somos esas ovejas amadas por Dios y pues Él estará siempre con nosotros, ¿verdad? Llevándonos a los mejores pastos. Que Dios les bendiga. Nos vemos en el siguiente jueves que comunicados con Él. Hasta pronto.